Bien, entonces empezamos. Histología viene de histos, que significa tejido, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, es el estudio de los tejidos humanos, animales y vegetales, ¿ya? Es la ciencia que estudia los tejidos. ¿Qué es un tejido? Es la unión de varias células de un mismo origen y que tienen una misma función. Por ejemplo, las células óseas van a dar lugar a los tejidos óseos, las células nerviosas al tejido nervioso, las células sanguíneas al tejido sanguíneo y así, ¿ya? Y los tejidos a su vez se unen y van a formar órganos. Por ejemplo, el tejido óseo va a formar el hueso, el tejido cardíaco va a formar el corazón, el tejido nervioso va a formar el cerebro y así, ¿ya? Entonces, eso es son los tejidos y la ciencia que lo estudia es la histología. Bien, hay 4 tipos de tejidos principales que son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Estos 4 tejidos, que enseguida los vamos a estudiar, se caracterizan por lo siguiente. El epitelial es el que conforma lo que es la piel, ¿ya? De epitelio, epitelial. El conectivo es el que conecta o une ciertas estructuras u órganos. El muscular, los músculos, y el nervioso, los nervios. Son los 4 principales tejidos que tenemos. El tejido epitelial, el primero, es el que va a formar todo lo que es la superficie de la piel. ¿Ya? Forma una cubierta protectiva en las superficies del cuerpo, o sea, la piel. También rodea algunas cavidades corporales, como por ejemplo los ojos, la nariz, la boca, los oídos, ¿ya? Y sus células están muy fuertemente unidas. La característica principal es de que forma la piel. Ese es el tejido epitelial. También cubre algunos tractos como el digestivo, es decir, esófago, estómago, el respiratorio, pulmones, bronquios, bronquiolos, el excretor y el reproductivo, ¿ya? Luego, en el tracto digestivo, su función es absorber nutrientes y agua. Y en algunas glándulas también está presente este tejido epitelial y forma algunos órganos sensoriales también, como por ejemplo el oído, ¿sí? El pabellón del oído que está en este lugar de acá, eso está formado por tejido epitelial, por ejemplo. El ala de la nariz también tiene tejido epitelial y cartilaginoso, ¿ya? Ese es el tejido epitelial, entonces no se van a olvidar, es el tejido del epitelio o de la piel. Bien. ¿Cuáles son las células del tejido epitelial? Pueden ser simples, estratificadas o pseudoestratificadas. Perdón. Ya. Cuando las células son simples, es que forman una sola capa. Si se fijan en la pantalla, acá tengo, por ejemplo, esta de acá arriba, esas son células simples, ¿sí? Que están unas al lado de otras. ¿Se fijan? Acá hay una, otra. No hay secreción ni absorción y están una al lado de otra. Es una sola capa de célula. Cuando es estratificado, como su nombre lo dice, en estratos o en estadios o en capas, posee 2 o más capas. Por ejemplo, acá, si se fijan, hay una otra acá, y van subiendo como una especie de capas. Son capas que van informando estratos o estadios celulares. Y es acá, estas células son las que van a ir a formar los lugares que deben ser protegidos. Es decir, son células de protección, ¿ya? Luego, el pseudoestratificado, que es el de acá abajo, que ven acá, que tiene los estratos y tiene una especie de pelitos en la parte de arriba, ¿ya? Ese es que parecería que está incapaz, pero no es así. Lo que pasa es que hay muchas células que llegan a la superficie del tejido, es decir, a la superficie de la piel. Por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, la cara o todo eso, nos bañamos, estamos eliminando muchas células superficiales, que son las pseudoestratificadas. En resumen, las simples están unas al lado de otras y forman una sola capa. Las estratificadas están en forma de estratos o de capitas. Y las pseudoestratificadas parecería que están incapaz, pero están en realidad acumuladas y se van a ir a ubicar en la parte superficial del tejido o de la piel, ¿ya? Esas son las 3. Bien, luego, ¿cuáles son las formas del tejido epitelial? La escamosa que está acá, ¿ven? Si se fijan, es como una esponja, es como una escama, como la esponja de baño, digamos, ¿ya? Y que son delgadas y aplastadas. Aquí dice en forma de pancakes, o sea, como los panqueques, ¿no? O sea, uno encima de otro, ¿sí? Como tortillas, más o menos. Las cuboidales, que tienen, como su nombre indica, forma de cubo, ¿ya? Y son cortas, parecen, y tienen la apariencia como de un dado o un cubito. Estas de acá, vamos a la flechita, ¿sí?
Luego, las columnares, que forman columnas o cilindros alargaditos. Acá se ven en rojo, dice epitelio de columnas simples en inglés. Y son estas como cilindritos o como bastoncitos. Cada una de esas son las columnas celulares del tejido epitelial, ¿ya? Entonces tenemos las escamosas en forma de escama, las cuboidales en forma de cubo o dado, y las columnares en forma de bastones o columnas, ¿ya? Bien. Eso sería el tejido epitelial, perdón, es lo que va a ir a formar lo que es la piel, ¿ya? Tejido conectivo. Sirve de conexión o de soporte para otras estructuras, es decir, que va a unir dos o más estructuras o las va a conectar, ¿sí? Prácticamente todos los órganos tienen el tejido conectivo, ya que también forman una especie de amortiguamiento o de amortiguador para evitar que cuando tenemos un golpe, por ejemplo, dañe a ciertas estructuras. Por ejemplo, si alguien nos da un golpe en el estómago, para que no se, en los abdominales, ¿ya? Para que no se dañe el estómago, no se dañen estructuras internas, está este tejido conectivo que actúa como amortiguador, ¿ya? Hay otras células también del tejido conectivo que están separadas por una sustancia llamada intercelular, es decir, entre células hay una sustancia, ¿ya? En la cual existe un líquido al cual se va a llamar matriz, que puede ser sólida, líquida o gelatinosa. Esta matriz se encuentra entre las células, es decir, tenemos dos o tres células vecinas y hay un espacio donde hay un líquido. Ese líquido se llama matriz. Esta matriz puede ser sólida, líquida o gelatinosa, dependiendo del órgano, ¿ya? O dependiendo de la estructura que se va a conectar. El tejido conectivo es de tres tipos: el suelto, el elástico y el reticular. El tejido conectivo suelto va a conectar los órganos y sirve de reserva para algunas sustancias como sales y fluidos o minerales, ¿ya? Minerales, sales, fluidos, líquidos, todo eso. El elástico se encuentra en aquellas estructuras que tienen la tendencia a expandirse o alargarse, como por ejemplo en los intestinos, en intestino delgado, intestino grueso, las arterias, las venas, los capilares, en los pulmones, ¿sí? Ahí se encuentra el tejido conectivo elástico. Y el tejido finalmente reticular, que forma una especie de red que se encuentra en la base de los órganos como un apoyo, ¿ya? Para que el órgano pueda precisamente apoyarse, ¿ya? Y forma una especie como de red que lo mantiene fijo. Entonces, el tejido conectivo suelto es el de reserva, más que nada. El elástico es el que ayuda a expandir algunos órganos, y el reticular es el que va a formar una especie de red, de ahí viene el retículo, para servir de apoyo a algunos órganos, ¿ya? Ahí tenemos la imagen del tejido suelto o denso, que está acá. El elástico, que aquí ven como unas fibras más o menos, y el reticular, que aquí ven, fíjense, son como unas redes más o menos unidas, ¿sí? Entonces, el suelto, el elástico y el reticular, ¿ya? Bien, el tejido conectivo. Tenemos el adiposo, que se encarga de almacenar grasa. Adiposo significa grasa. Entonces, este tejido es el que va a almacenar grasa, por ejemplo, a nivel del abdomen, a nivel de las caderas o de los muslos, ¿ya? Luego, el de sangre y linfa, que es donde este tejido va a ayudar a la circulación de la sangre y de la linfa. Lo encontramos específicamente en arterias, venas y capilares. Y finalmente el cartilaginoso y el óseo, que forman el cartílago y el hueso. El cartílago, estas células están en los bordes o los extremos del músculo. Y en el hueso se encuentran en el tejido fibroso, ¿ya? O en la matriz fibrosa del hueso. Si vemos las imágenes, tenemos el adiposo acá, forma una especie como de cavidades, donde en el centro se encuentra la grasa. Acá, por ejemplo, dice célula adiposa, o sea, célula adiposa. Acá se encuentra la grasa, ¿sí? En estas cavidades. Luego, la sangre y la linfa tenemos acá, ¿ya? Todo esto oscuro es la sangre y la linfa. La linfa es lo más clarito y la sangre es lo que está más oscuro. Y el cartílago y el hueso, este, por ejemplo, es un hueso que tiene fibras concéntricas o cilíndricas o contorneadas, y al centro está la médula. Todo esto está formado por tejido conectivo óseo, ¿ya? Entonces,
Tejido adiposo de grasa, sangre y linfa para la sangre y la linfa, y el cartilaginoso y el óseo para el cartílago y el hueso, ¿sí? Ese es el tipo de tejido conectivo. Bien. Bien. Tenemos el tejido muscular. El tejido muscular, que vendría a ser el tercer tipo de tejido, está específicamente construido para la contracción, es decir, para contraerse, como cuando nosotros, por ejemplo, contraemos los músculos de los dedos, de la mano, del brazo, del pie, de la pierna. En ese momento actúa este tejido muscular. Sus células son fibrosas y se los reconoce por la longitud, es decir, por el largo, ¿ya? Esta fibra muscular tiene miofibrillas, es decir, fibras musculares que son paralelas. Ahorita vamos a ver en la imagen de que son fibras paralelas que están unas al lado de otras, formando el tejido muscular. Y tiene dos proteínas principales entre miofibrillas, que es la actina y la miosina. La actina trabaja cuando hay la contracción y la miosina cuando hay la relajación, es decir, cuando, por ejemplo, doblamos nuestros dedos, está actuando la actina. Y cuando soltamos los dedos, está actuando la miosina, ¿ya? Es un tejido estriado y suave que es el siguiente. Acá tenemos el músculo, tenemos el núcleo y estas son las bandas. Todo esto se llama sarcómera, ¿ya? Las bandas de actina y miosina. Cuando actúa la actina, se produce la contracción y la miosina hace que se produzca la relajación. Las fibras son longitudinales, como pueden ver acá, ¿sí? Van de un extremo a otro y en los extremos se encuentran unas estructuras blanquecinas llamadas cartílagos o tendones, ¿sí? Esos son los cartílagos o tendones. Es el ejemplo que siempre les doy, por ejemplo, cuando comen pollo, que comen la carne de pollo, no veo una pierna, digamos, la carne de pollo, eso vendría a ser el músculo. Y la parte durita, la que está pegada al hueso, la que a veces no la podemos sacar, eso es el cartílago o tendón. Todo eso es tejido muscular que está acá, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los tipos de tejido muscular? El liso, el esquelético y el cardíaco. El liso está en la pared de los órganos internos y tiene un solo núcleo. Este músculo liso es el que se encuentra en los órganos internos, por ejemplo, el estómago, el corazón, los intestinos, y son involuntarios, también llamados involuntarios. Los esqueléticos, por el contrario, están adheridos al hueso, o los huesos, y son los voluntarios, por ejemplo, los músculos de los miembros superiores, inferiores, brazo, pierna, pie, mano, dedos, todo eso, ¿sí? Que son voluntarios. Y el cardíaco, que es el tercer tipo de tejido muscular, que es el que conforma el corazón y que es mixto, es decir, es un tejido fibroso, pero es involuntario, es decir, que al corazón, por ejemplo, nosotros no lo podemos controlar, no podemos hacer que se pare ni que lata más fuerte, es algo involuntario. Entonces, vemos la imagen. El tejido liso que se encuentra en los órganos internos, estómago, riñones, intestinos, ¿sí? Que es involuntario. El esquelético, que como su nombre lo indica, está unido al esqueleto o a los huesos, que es voluntario. Por ejemplo, miembros superiores, miembros inferiores. Y finalmente el tejido cardíaco, que es un tejido mixto porque es fibroso, pero a la vez es involuntario, es decir, no lo podemos controlar y tiene tres capas, ¿sí? Una capa interna, una capa externa y una capa media, ¿ya? Finalmente, el tejido nervioso. Este tejido nervioso va a controlar músculos, glándulas y muchos órganos, ¿ya? Es decir, el tejido nervioso es el que se encarga de controlar todas las actividades que hay en nuestro organismo. Está conformado por unas células específicas llamadas neuronas. Estas neuronas se unen y van a formar el tejido nervioso. ¿Ya? Conducen el impulso nervioso y proveen nutrición y soporte a la neurona. Por ejemplo, acá tenemos la neurona, ¿sí? Esta es una dendrita, este es el cuerpo, acá está el núcleo, estas son las otras dendritas y este largo como una colita es el axón. Este axón se va a unir a otro axón y van a formar las uniones neuronales o redes neuronales que van a formar el tejido nervioso. Este tejido nervioso es el que se va a encargar de controlar músculos, glándulas y otros órganos, ¿ya? Bien, tenemos el sistema intertegumentario. Ese sistema intertegumentario está constituido por la piel y
estructuras vecinas a la piel, ¿ya? Se dice que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano porque lo encontramos en cualquier lugar, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es decir, entonces es el tejido más grande del cuerpo, el órgano más grande del cuerpo. Es una barrera protectora, porque si se dan cuenta, la piel nos protege del medio externo, ¿sí? No, nuestros músculos, nuestros huesos no están a la intemperie, no están hacia afuera, sino que están protegidos por la piel. Por ejemplo, cuando nos caemos y nos lastimamos, la piel evita las infecciones, evita las hemorragias, evita muchas cosas. Cuando se produce una herida, quiere decir que esta barrera se ha roto y la protección se ha perdido, y por eso es que se producen infecciones, hemorragias y todo aquello. Al tener terminaciones nerviosas, la piel responde a estímulos del ambiente, como ser el frío, el calor, la presión, el dolor. Podemos sentir cuando agarramos algo que está frío, está caliente, ¿ya? O cuando alguien nos aprieta muy fuerte el brazo o la mano, o alguien nos toca, o sentimos algún rozamiento, es porque la piel tiene las terminaciones nerviosas. Y la piel está compuesta específicamente por dos capas, la epidermis, que es la que es la más externa, la superficial, la de afuera, y la dermis, que es la parte de adentro, la parte interna, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras asociadas a la piel? Los pelos, el pelo, el cabello, ¿sí? Que está unido a la piel en la parte de nuestras cabezas, las uñas, que están pegadas a nuestros dedos, las glándulas sebáceas, que son las que van a producir la transpiración, o la humidificación, es decir, para que nuestra piel no sea seca, las glándulas sudoríparas, las que producen la sudoración, que están en todo nuestro organismo, ¿ya? Y también posee la piel unos corpúsculos, que son 5. Corpúsculo de Meissner, que se encuentra en las palmas de las manos y plantas de los pies. Los corpúsculos de Krause, que nos hacen sentir el frío. Los de Ruffini, que nos hacen sentir el calor. Los de Pacini, que nos hacen sentir la presión. Y los de Merkel, que nos hacen sentir el tacto superficial. Por ejemplo, el rozamiento, cuando alguien nos toca o nosotros tocamos algo. Ese es el tacto superficial. Entonces son 5 corpúsculos, ¿ya? Meissner, del palmas y plantas de los pies y las manos, del frío Krause, del calor Ruffini, presión Pacini, y Merkel del tacto superficial. Todo es el sistema intertegumentario o de la piel. Ahora, habíamos dicho que la piel tenía dos capas, la dermis y la epidermis. ¿Qué es la epidermis? Está compuesta por células escamosas en forma de estratos, ¿se acuerdan lo que habíamos visto hace un rato? En forma de estadios, de capas, pero que no están conectadas al sistema circulatorio. Por eso es que cuando nos raspamos la piel o nos sacamos un pedacito de piel, o hay algunas personas que se rascan, no sale sangre porque la piel no está unida en esta parte al sistema circulatorio. Estos estratos son el basal, que está en la parte de abajo, el espinoso, que está al medio, el granuloso, el lúcido y el córneo, donde están los poros para los pelitos o los vellos de la piel, ¿sí? El más básico o el más inferior es el basal, luego viene el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. ¿Cuál es la importancia de la epidermis? Que a nivel de la epidermis se encuentran unos pequeños agujeritos llamados poros. Por esos poros van a emerger unos pelitos llamados folículos pilosos que dan lugar a los vellos de la piel. Y también estos poros sirven para que se oxigene la piel y se produzca la humidificación, así que la piel no esté seca, ¿ya? Bien. La otra capa es la dermis. Esta es la capa responsable de dar integridad al sistema de la piel. Tiene dos capas, la papilar y la reticular. La papilar está en relación con las papilas de la piel. Va a dotar de fuerza y flexibilidad a la piel. Va a hacer que el pelo se introduzca dentro de la piel internamente. Y es donde se encuentran las glándulas y los receptores. ¿Se acuerdan de los receptores que hemos hablado, no? Del frío, del calor, de la presión. Se encuentran en esta parte de la dermis, es decir, internamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, las arterias, las venas. Este amarillo es la grasa o tejido adiposo. Esta es una glándula sudorípara que fíjense cómo sube hasta arriba, hasta el poro, y va a emerger por fuera de la piel, ¿sí? Y el estrato granuloso, que es este de acá, donde se encuentran las granulosidades de la piel y las córneas, es decir, los poros, ¿ya?
Esa es las capas de la piel. Bien, entonces, en resumen, ¿qué es la histología? La histología es la parte de la biología que va a estudiar al tejido. ¿Qué es un tejido? Un tejido es la reunión de varias células. Estos tejidos pueden ser de cuatro tipos en general, cuatro tipos principales, ¿sí? Que vamos a hacer un resumen ahora. Epitelial, que viene a ser de la piel, ¿sí? Todo lo que es piel. Conectivo, que se encuentra en todas las estructuras que van a conectar algunos órganos o también para protegerlos. El muscular, que se encuentra a nivel de los músculos. ¿Cuáles son los tipos de músculos? El músculo estriado, el músculo esquelético o liso y el músculo cardíaco. Y finalmente el nervioso, que se encuentra a nivel de lo que es el sistema nervioso, formando redes neuronales a partir de la unidad básica que es la neurona. La neurona, al unirse con otras neuronas, va a formar un tejido que es el tejido nervioso, y ese tejido nervioso transmite ciertos estímulos, dando respuesta a estos estímulos, de tal manera de que el sistema nervioso pueda conectar a todos nuestros órganos y pueda controlarlos, pueda conectarlos y pueda regularlos. ¿Ya? Entonces, en resumen, esa es la parte de lo que vendría a ser la histología.